Vamos a leer algunos versos de esta palabra en el libro de Daniel, capítulo 6. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, versos 1 en adelante. Lo tenemos ahí en las pantallas, solo que voy a leerlo en otra versión. Dice Daniel 6:1: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, y debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, porque era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que vive el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que le ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey
puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, Él te rescate. Amén y amén. Quiero destacar algunas cosas en la vida de Daniel que creo que nos son útiles para la comprensión y la práctica de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y la primera de ellas es que Dios puso en un lugar muy especial a Daniel. Él llegó a ser el segundo hombre más importante, no en una nación, no en un reino, sino en un imperio. El imperio de los medos y los persas. Israel estuvo bajo cautividad durante 4 imperios. El primero de ellos fueron los asirios, que llevaron cautivas las primeras 10 tribus del norte, con su capital Samaria. Luego vinieron los babilonios, y los babilonios llevaron cautivo y tomaron Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue destruida, y los hebreos fueron llevados cautivos como rehenes, como esclavos, encadenados a Babilonia. Y entre ellos iba Daniel. Daniel llegó como un hombre encadenado, que había perdido su libertad, como un hombre conquistado, como alguien que había perdido lo que era su propia libertad. Fue llevado hacia lo que es el imperio de Nabucodonosor, el imperio babilónico. Pero los babilonios con Belsasar perdieron el reino. Cuando estaban bebiendo en las copas de oro, hubo una mano que escribía en la pared que el Señor condenó el reino de los babilonios y fue dado a los medos persas. Entonces el rey de los medos persas que conquistó este reino es el rey Darío. Y durante el gobierno de Darío, Daniel fue puesto en alto. Primero fue nombrado un gobernador o un supervisor de gobernadores. Pero después fue puesto como el hombre más importante en el reino, en el imperio, y fue puesto sobre 120 gobernadores, sobre 120 provincias que pertenecían a lo que es el gran imperio medo-persa. En otras palabras, un imperio, estamos hablando de que tenía una extensión, si fuera en nuestro tiempo, quizás continental. Muchos países estaban bajo la ocupación del imperio medo-persa, del Media y de Persia. Y después del rey Darío, entonces Daniel llegó a ser el hombre más sobresaliente e importante en su reino. Pero hay algo que a mí me edifica y me bendice mucho de la vida de Daniel, que a pesar de que Dios lo llevó tan alto, a llegar a ser un alto funcionario, a llegar a ser un hombre de renombre, un hombre honorable, a ser el segundo hombre más importante en el imperio medo-persa, Daniel no perdió el piso. Créame, él tenía mucha lana, muchas riquezas, vivía en una mansión, se codeaba con el rey, estaba sobre 120 gobernadores. Sin embargo, Daniel 3 veces al día abría las cortinas de su azotea, la ventana miraba hacia Jerusalén, y la gente que iba pasando podían verlo ahí arrodillado, no frente a una imagen, no frente a una estatua, porque Daniel no era idólatra, arrodillado delante del Creador, del Señor Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, dándole gracias y pidiéndole y adorándole y exaltándole. Y Daniel, a pesar de toda su grandeza, jamás perdió el piso de saber que el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración es el Dios creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Y yo creo que, mis amados hermanos, no importa cuánto éxito Dios nos dé en este año 2019. No importa si tus ganancias se mejoran, si tu estatus está mejor. No importa cuánta grandeza el Señor nos dé o cuántas dificultades encontremos este año 2019. Yo quiero ser un hombre que se arrodilla delante del Dios Todopoderoso para darle gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Porque Daniel no solo le dio gloria a Dios cuando todo iba bien, también le dio gloria a Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. Se firmó una ley, un decreto que durante un mes se prohibía pedirle y hacer oraciones a ninguna deidad ni a ningún hombre, sino solo ¿a quién? Solo al rey Darío. Una ley maliciosamente entretejida por los sátrapas o por los gobernadores, por los súbditos del mismo Daniel. Ellos dijeron: bueno, no podemos contra Daniel, vamos a buscarle por el lado de su religión y vamos a hacer de que orar sea prohibido, que solo se le pueda pedir al rey. Y la Biblia dice de que Daniel, al escuchar el edicto de que había una ley que prohibía orar, fue e hizo como hacía todos los días. Así lo dice la Sagrada Escritura. Él fue e hizo como hacía siempre todos los días de su vida. Y entonces dice la palabra del Señor, cuando Daniel supo, dice en el verso 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, en medio de la dificultad, del aprieto, hay una ley que prohíbe orar. Pero Daniel dice: bueno, en medio de la adversidad, de la dificultad, aunque hay una ley que me es contraria, que me puede costar mi libertad, me puede costar la vida, me pueden echar al foso de los leones, todo fue dado a conocer. Él lo sabía muy bien, las consecuencias que habían. Sin embargo, él dijo: yo voy a seguir adorando al Señor. Y yo creo que este es el carácter de un hombre cristiano, que no importa si estás bien, si estás en bonanza, si tienes lana, si Dios te ha bendecido, si tienes un buen trabajo, si te ha dado una mejor casa, si te ha dado estabilidad, si te ha dado bendición, o no importa si hay restricciones, si hay problemas, si hay dificultades, si las cosas se tornan y se ponen difíciles, los cristianos seguimos alabando, adorando y exaltando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. No importa cuál sea nuestra situación, sea que sea un tiempo de bonanza o un tiempo de dificultad, yo voy a seguir adorando y exaltando al Rey creador de todo el universo. Y esta es una característica muy sobresaliente en la vida de este hombre. Pero quiero mencionar algo más en la vida de Daniel. La Biblia nos dice del carácter en la vida de este hombre. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 2: asimismo el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores, para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Y dice el verso 3: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio.
Yo veo en Daniel, la Biblia dice: has visto hombre diligente en lo que hace. Delante de los reyes estará. No estará con los de baja condición. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que seamos diligentes, trabajadores, que hagamos las cosas bien, que en lo que hagamos lo hagamos con excelencia, que si vamos a vender comida, que sea la comida más sabrosa, que si vamos a hacer algo, lo hagamos bien para la gloria del Señor, porque mis amados hermanos, la diligencia, el hacer las cosas bien, nos van a abrir puertas donde quiera que estemos. Y este hombre entonces era un hombre capaz. Él tenía capacidad, era un excelente administrador, tenía una gran destreza administrativa. Y por eso el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Amén. Era un hombre totalmente capaz, totalmente entregado en su trabajo, un hombre que hacía las cosas bien, un hombre que estaba haciendo las cosas tal como Dios lo había mandado dentro de su propia palabra. Y yo creo, mis amados hermanos, de que en verdad el Señor necesita hoy en día la manifestación de los hijos de Dios, que podamos hacer las cosas con entrega, con excelencia, haciendo las cosas bien para la gloria del Señor, porque esto es algo que nos traerá grandeza, es algo que en verdad nos va a engrandecer, nos va a traer gracia delante del Señor. Y esto es algo que va a ser glorioso para nuestras propias vidas. Entonces yo encuentro un Daniel que no solo tiene un carácter de que adora a Dios en las buenas y en las malas. Él es un hombre que sabe hacer bien su trabajo, que sabe hacer bien las cosas. Y es por eso de que el rey está pensando en ponerlo muy en alto, porque es un hombre de la talla de Daniel. Pero yo no veo solo a Daniel, veo también de que la Biblia dice de que toda buena obra del hombre despierta, dice, la envidia de su prójimo. Daniel sobresale y hay 120 sátrapas, que una mejor traducción es 120 oficiales o gobernadores del gobierno, de que no les cae muy bien de que Daniel haya sido puesto en ese lugar de estima. ¿Y por qué no ha caído bien de que a Daniel lo hayan puesto en ese lugar? Porque la Biblia dice de que Daniel era un hombre honesto, íntegro, era un hombre que hacía bien su trabajo. El rey lo había designado para cuidar sus intereses. Él no permitía la corrupción. Era un hombre que estaba poniendo en cintura a todos. Y entonces estos sátrapas o gobernadores estaban incómodos con que Daniel estuviera como alguien al frente de ellos. Dice aquí en el verso 4: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y mire lo que dice la Biblia: porque era fiel, muy responsable y totalmente digno de confianza. Eso dice el verso 4. Vamos a ver cómo lo dice la Reina y Valera aquí en esta versión. Estamos en Daniel capítulo 6 verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio
ni falta fue hallado en él. ¿Ve usted las personas que Dios pone en alto? Son personas que son íntegras, que no tienen vicios. Son personas dignas de confianza, como lo dice acá. Son personas fieles, totalmente responsables, personas en las cuales se puede poner toda la confianza. Y yo creo que este tiene que ser el carácter de un hijo de Dios. Tenemos que ser personas confiables, de integridad, responsables, fieles en todo aquello que nosotros hacemos. Ahora, les decía, me da pesar por esos 120 gobernadores, porque ellos están incómodos con la persona de Daniel. Y entonces ellos comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Fíjese que le digo que me da pesar por estos 120, porque en lugar de venir y ser personas que iban a ser leales al liderazgo de Daniel, al contrario, lo están rechazando. Y le están, claro, son personas no redimidas, no regeneradas. Ellos no conocían al Dios de la Biblia, y en lugar de aceptar su liderazgo, le están buscándole por dónde serrucharle el piso, por dónde hacerlo caer, a ver en qué lo agarraban, en qué tranza, a ver de dónde se agarraban para poder acusarle. Y sabe usted que lastimosamente nos vamos a encontrar personas así en la vida. Yo me he encontrado aún personas que se dicen cristianas con este perfil. Van a la iglesia y nomás para ver qué error encuentran, para ver en qué palabra caso al fulano que está ahí predicando y a ver si hizo las cosas bien, para fijarme y ver qué puedo criticar y qué puedo denigrar de los demás. Y vamos a encontrarnos este tipo de personas donde quiera que andemos. Pero yo creo que además de eso, lo que había en esos 120 gobernadores era un espíritu de rebeldía en la vida de ellos. No querían someterse a Daniel. ¿Y por qué no se querían someter a Daniel? Lo vamos a ver aquí un poquito más adelante en el verso 13. Dice el verso 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Lo voy a leer aquí en esta versión, y dice: entonces le dijeron al rey: ese hombre llamado Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y aquí se ve lo despectivo, porque dicen ese hombre llamado Daniel, ese fulano, ese cualquiera. Mira, es un hombre que llegó aquí como un cautivo, como un esclavo. ¿Cómo es posible que un esclavo nos esté gobernando? Que un hombre que llegó aquí encadenado y ahora tú lo tengas como rey sobre todos nosotros. Y además de eso viene de un lugar rebelde llamado Jerusalén, llamado Judá. Los judíos son gente rebelde, insoportable. Y en verdad, y tú lo tienes aquí como rey sobre nosotros, como que en realidad no llena el perfil. Había un espíritu de rebeldía y de discriminación hacia la persona de Daniel. Pero yo le voy a decir algo que nosotros tenemos que tener bien claro: donde quiera que nosotros nos paremos, vamos a encontrar personas que son autoridad. Lo va a ver en el trabajo,
Lo va a ver en el gobierno, lo va a ver en la privada donde vivimos o en la colonia donde vivimos. Van a haber autoridades. Lo va a ver en la escuela, en cualquier grupo humano que nos encontremos. Vamos a encontrarnos con autoridades y vamos a encontrar que aún en la iglesia Dios también ha puesto autoridades. Y mis amados hermanos, tenemos que ver esto desde una perspectiva sana. Ahí en el libro de Romanos, vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 13. A mí me queda bien claro lo que dice aquí la escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces yo pregunto, ¿estos gobernadores se estaban oponiendo a Daniel o se estaban oponiendo a Dios? Cuando alguien se opone a una autoridad, ¿a quién se está oponiendo? ¿A la autoridad o a Dios? Toda autoridad en la tierra deriva de Dios. Él es quien pone reyes y quita reyes. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás no fueron simpatizantes ni les gusta la ideología del partido Morena, pero ahora tenemos un presidente de izquierda, Morena. Ya no es de un partido, ahora es el presidente de la República. Él es, ¿verdad?, López Obrador, y tenemos que respetarlo, nos guste o no nos guste, porque es la autoridad que Dios nos dio aquí en la tierra. Pero es triste ver en las redes sociales, ¿verdad?, todo lo que se escribe. En el periodo pasado yo les dije lo mismo. Teníamos al licenciado Enrique Peña Nieto. Mientras él fue presidente y tenía esa investidura, haya hecho bien, haya hecho mal, eso él le va a dar cuentas a Dios. Pero nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de respetarle. No se vale andar hablando mal de nuestras autoridades. ¿Estamos aquí? Porque hoy en día predomina, al igual que en este tiempo, un espíritu en el cual la gente se resiste a la autoridad. Por eso hay personas que no tienen estabilidad, andan de un trabajo en otro y andan cambiándose, porque a cada rato se pelean con la autoridad. Y eso no es bueno, no es sano. Yo ya le voy a decir las consecuencias que trae de resistir a la autoridad. Usted véalo aquí en Romanos. Dice el verso 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Cuántos quieren ser bendecidos este 2019? Amén. Tenemos que respetar nuestras autoridades. Mire, yo puedo ver alguien que esté ahí, levante la mano y me haga el alto, es un policía. Y sin importar cómo él sea, si él es autoridad, yo tengo que pararme y amablemente decirles, yo le digo así: señor oficial, que Dios lo bendiga, es un gusto saludarlo, siempre oramos por usted. De verdad. Y de entrada se quedan así. ¿Y qué es usted? Le digo, que yo soy servidor del Señor Jesucristo. Y ya me limpio, ya jamás me andan pidiendo mordida ni nada. De verdad. Pero yo los trato con respeto, les doy su lugar. Entonces el otro día estaban aquí, ya estaban quitando 2 placas de 2 vehículos y la verdad estaban mal estacionados. Y le dije al oficial: mira, perdónalos, le digo, es que estamos saturados, le digo, con el tianguis y con todo, y ya no tenemos dónde estacionarnos. Mientras hacemos nuestro edificio, discúlpanos, siempre oramos por ti, le digo. Oramos para que el Señor les guarde y les bendiga en el trabajo que hacen, pero perdónanos por esta vez. Y le cayó en gracia que orábamos por ellos.
Y entonces nos dijo, mire, llámenlos que los quiten y por ahora lo vamos a perdonar. Y ya no infraccionaron. Son como 2.500 de multa por cada uno por estar mal estacionado. Y entonces a la autoridad tenemos que respetarla, tratarla bien, no solo por motivo del castigo, sino por motivo de conciencia. Cuando tú te resistes o te opones a la autoridad, no te vas a sentir bien, porque te estás oponiendo ¿a quién? A Dios. Toda autoridad, si es corrupta, mala, ya ese es problema de él y Dios. No es mi responsabilidad juzgarle. Toda autoridad deriva de Dios y nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Pero quiero decirle algo: resistir a la autoridad trae condenación en la vida de la persona. Fíjese que estos 120 sátrapas maliciosamente fueron a acusar a Daniel y le dijeron al rey: oh rey, Daniel no respeta tus leyes. Tú firmaste un edicto que no se puede revocar con las leyes de Media y de Persia. Una vez ese edicto publicado, ya no hay vuelta atrás. Y dijiste que cualquiera que orara a otra deidad o a otra persona que no fuera a ti, fuera echado al foso de los leones. Pues Daniel no te obedece. Y el rey lo amaba tanto que todo el día trató de librarlo, pero el día ya se iba a acabar a las 12 de la noche. Y trató de librarlo y no pudo. Se llegaron a las 12 de la noche y ellos dijeron: rey, tú firmaste esa ley, ahora la cumples. No nos vas a hacer quedar mal ante todo el pueblo con la ley que tú has firmado. Y entonces el rey al final dio la orden de que Daniel fuera echado al foso de los leones. Y entonces dice el verso 16: finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, Él te rescate. Amén. Y yo creo que el carácter de Daniel, de tener un buen testimonio, de ser una persona íntegra, de ser alguien que oraba y adoraba a Dios, de ser un hombre que buscaba a Dios, había impactado también el corazón del rey. Daniel fue un hombre de influencia. Él influenció a los demás con su testimonio, con su manera de ser, siendo un hombre firme, recto, haciendo las cosas bien. Y al final el rey le dice: ese Dios al cual tú tan fielmente sirves, que Él te rescate. Así que trajeron una piedra, la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real, los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Y luego el rey regresó al palacio, pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Qué importante, hermanos, de que nosotros seamos inocentes ante el Señor. Amén. Que no estemos manchados, que hayamos hecho las cosas bien. En el momento de la prueba, el Señor lo libertó, porque era un hombre que había sido hallado inocente ante la presencia del Señor. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño, porque él había confiado en su Dios.
Dele gloria al Señor, démosle un fuerte aplauso, aleluya. Este es el Dios que nosotros tenemos. Gloria a Cristo Jesús. Ni un rasguño. Yo creo que esa noche la pasó bien. De las cárceles en los tiempos antiguos estaban en túneles y eran muy fríos y húmedos. Yo me imagino a Daniel recostado en el pelaje de los leones, ¿verdad? Le sirvieron hasta de cobija, ¿verdad? Bien a gusto, de edredón, ¿verdad? Imagínate, no le hicieron ningún daño. El Señor mandó su ángel a que le tapara la boca a los leones. Y hermano, no importa si nosotros nos encontremos en alguna circunstancia en medio de leones. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor le va a cerrar la boca a los leones, amén. Y no te van a hacer daño, aleluya. Pero tenemos que tener ese carácter de hijos de Dios. Todos en alguna medida hemos vivido situaciones difíciles, pero sabe, de todas esas aflicciones hemos salido fortalecidos, bendecidos, ministrados, viendo la mano del Señor dentro de nuestras vidas. Él no tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. La clave está en quién estamos confiando. Confiemos en el Señor. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas, con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos, los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Escuche bien, todo aquel mal que se maquinó en contra de un hijo de Dios, todo ese mal se revirtió en las personas que estaban maquinando hacerle todo ese mal y ese daño. Por eso es que los hijos de Dios somos invencibles. Claro que hay enemigos espirituales, claro que hay personas que se dejan utilizar por las tinieblas y por el enemigo y que muchas veces quieren hacernos daño. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás parado en la roca, cuando tú tienes a Cristo Jesús, Él va a mandar sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos. ¡Aleluya! Y todo aquel mal que se había planeado en contra de mí se volverá en contra de los adversarios. Ahora, es algo muy delicado levantar la mano en contra de un hombre al cual Dios ha puesto en autoridad. Le voy a decir por qué. Yo le pregunto, ¿qué necesidad había de que los hijos y la esposa fueran a parar al pozo de los leones? Pero ¿sabe usted que cuando hay rebeldía en la vida de una persona en contra de una autoridad espiritual, sabe usted de que esa persona no se lleva a condenación solo su vida, sino también a sus hijos y a su cónyuge? O sea, así de delicado es. Yo le puedo dar otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Saúl. Tenía que presentar un sacrificio para ir a la guerra, y Samuel no se apuraba y estaba anciano y no venía a hacer el sacrificio, pues venía a paso lento. Imagínense un hombre anciano de más de 80 años y Saúl, ay, ese viejito no se apura. ¿Saben qué? Tráiganme el animal y pongan el fuego y la leña, yo voy a presentar el sacrificio. ¿Para qué ocupamos a Samuel? Y se puso a ofrecer el holocausto, el sacrificio. Prendió el animal y lo encendió en fuego y todo el pueblo celebró. El problema es de que como él desechó al Señor, Dios le dijo: yo, así como tú me desechaste a mí, yo también te desecho a ti para que seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, mejor te hubiera sido de adivino antes que ser un hombre rebelde.
que no hayas hecho las cosas como yo te las había mandado. No te era lícito a ti presentar el holocausto, porque ese era un privilegio exclusivo de la tribu de Leví, de los sacerdotes y de los levitas. Y tú no eres de la tribu de Leví, eres de otra tribu. Por lo tanto, Dios desechó a Saúl para que fuera rey sobre Israel. ¿Y sabe qué pasó con familia? Sus hijos fueron degollados, fueron matados. Asesinó su propia familia, simple y sencillamente porque él cultivó un espíritu de rebelión en él. Y esto fue lo que le pasó a estos sátrapas. Es algo muy delicado. A diferencia, vemos a David. David se constituyó en un enemigo del rey Saúl. Por celos lo persiguió, porque el pueblo, cuando venían de la batalla y David había matado a Goliat, decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y las mujeres danzaban y alegres y echándole vivas a David. Y entonces Saúl se llenó de celos y dijo: solo el reino le falta. ¿Quién es este hijo de Isaí? Lo menospreció, era un muchacho. Si este es un esclavo mío. Y entonces comenzó a llenarse de celos y a perseguirlo, y lo tomó como su enemigo. Ahora, en 2 ocasiones el Señor le permitió a David. Dice que Saúl, tan alto que era, entró a la cueva donde David estaba escondido a hacer sus necesidades, y estaba ahí. Y nomás era de traspasarlo. David lo tenía ahí cerquita, de traspasarlo. Pues ¿cómo te defiendes haciendo tus necesidades? Y solito y sin escolta. Pero nomás le cortó el pedacito de manto, ¿eh? Y cuando se fue allá al otro lado del cerro, le gritó: mi Señor, yo no soy tu enemigo, mira, perdóname por haber cortado este pedazo del manto. Dios te puso en mis manos, pero yo no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Qué lindo, mi hermano. Amén. Entonces tenemos que caminar bajo esa dirección, mis amados hermanos, por el bien nuestro. Cuando Dios pone una autoridad espiritual, es que a través de esa autoridad Dios me va a dar bendición, me va a dar protección, me va a dar cuidado. La autoridad está para cuidarnos, para bendecirnos, en ningún momento para atropellarnos. Y si la autoridad atropella, Dios le va a pedir cuentas a esa autoridad de cómo está haciendo las cosas. Pero mis amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos en la manera como estamos caminando dentro de nuestra vida. ¿Cómo sé que muchas veces hay un espíritu de rebeldía? Mire, uno de pastor hace cuentas y dice: bueno, esta familia se fue de la iglesia. Y luego llegan los rumores y ya me dicen: hermanos, me encontré a fulana y dice que se fue de la iglesia porque vio cosas en usted, pastor, que no están bien delante de Dios. Le digo: y están igual que los sátrapas. El Señor dice, ¿qué dice la Biblia? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que vosotros medís, seréis medidos, y hasta un poquito más, mi hermano. Pero a veces estamos como los sátrapas, buscándole a ver en qué se equivoca el pastor. Mírenlo, no hay una, está bien llenito. Se acaba de pasar diciembre. Y no solo con el pastor, los músicos, siempre las mismas. ¿Por qué no ponen otra, hombre? No se actualizan. Y ahí estamos renegando. Eso se llama un espíritu de rebeldía, de juicio, de no estar contentos, de no aprender a valorar a las personas que Dios ha puesto para ministrarnos y cuidarnos. Que ves, siempre está ahí el hermano Córdoba y poniendo orden, ¿verdad? Regañándome al niño como si fuera su papá. Ni su papá lo regaña. Pero pues ellos están para velar que haya orden en la iglesia. Y a veces nos van a tener que poner en orden y no nos va a gustar. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Es bueno tener autoridad.
La autoridad es algo bueno, pero esos sátrapas no lo vieron así. Se rebelaron, le buscaron, estuvieron acusándole, viendo, haciendo pesquisas para ver. Algunos como que fueran del FBI, hasta lentes se ponen para ver, ¿verdad?, por dónde. Pesquisando y ver en qué se equivocaba el hombre de Dios para poder acusarlo. Un espíritu de acusación. Eso no debe de haber en el pueblo de Dios. Yo he dado tanta libertad que les digo, hermano, yo estoy lleno de defectos. Si algo mira en mí, allá en privado, dígame, pastor, fíjese que esto y esto no lo veo bien. Yo creo que se puede mejorar y vamos a tratar de ver qué hacemos. Pero irse y andar hablando y denigrando y haciendo mal, esas cosas lo único que traen es condenación para nuestras vidas. Y tarde o temprano lo que uno siembra, eso también lo va a cosechar, sea bueno o sea malo. Porque si usted siembra cosas buenas, va a cosechar también cosas buenas para la gloria del Señor. Entonces, ¿cómo nos manejamos en esto? Daniel definitivamente era otra prueba en su vida. Su vida estaba en amenaza. Yo creo que él tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. Pasaron la noche más horrible de su vida, sabiendo de que su padre fue echado a un foso de los leones. Yo me imagino el dolor que había en la vida de su mujer, sabiendo que iba a enviudar, que cómo iba a hacerle con sus hijos. Su vida también estaba amenazada, pero Dios vino en su rescate porque fue hallado inocente delante de la presencia del Señor. Fíjese que Dios es todo sabio. Y Él permite muchas veces crisis en nuestra vida, dificultades, porque Él tiene un propósito más grande en nuestras vidas. Dice la Escritura en el verso 25: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y mire lo que escribió: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sabe qué trae el sufrimiento del cristiano? Mayor gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros el mes que nos pasamos en terapia intensiva hace 3 años, aquí en el hospital de Querétaro con nuestro hijo, él estuvo entre la vida y la muerte. Fue un tiempo doloroso, pero fue un tiempo glorioso también. Pudimos compartirle a mucha gente en el hospital. ¿Sabe que le compartimos hasta un cura que llegó? Porque habían niños ya muriendo en terapia intensiva, y él dijo que fue a decirle a la gente que si no lo bautizaban, el niño dijo se iba a ir al limbo. Y yo estaba ahí oyendo semejante herejía. Le dije: oiga, señor, le digo, ¿y dónde está esa palabra limbo en la Biblia? Le voy a pagar lo que sea, le digo, si usted me la haya. Aquí anda la Biblia. No, dijo, es que el limbo es el lugar donde van los niños. No, le digo, tú estás diciendo mentiras. ¿Sabes que la Biblia dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos? Tú estás enseñando algo contrario a Jesús. Sos un mentiroso. Deja de engañar a la gente. Los niños van directo con Dios. No tienes, si lo bautizas, si está con neumonía, más bien lo vas a mandar al otro lado. Te vas a convertir en un asesino. Arrepiéntete. Ya no hallaba ni a dónde meterse el cura. Pero es que te da indignación escuchar que tienen que bautizar a un niño que está con neumonía en terapia intensiva. Eso es terrible. Y entonces pudimos hablarle a los doctores,
a las enfermeras, a los padres que estaban allá angustiados. Pudimos ayudarle a alguien que murió su niño y estando en medio del dolor, ayudarle con todos los trámites fúnebres, llevar el niño hasta allá por el Marqués. Por Paseo del Marqués, ahí hay un lugar, no recuerdo el nombre, pero es por ese rumbo. Y mis amados hermanos, pudimos ver la mano del Señor en medio del sufrimiento. Cuando el cristiano sufre y sufre conforme a la voluntad de Dios, eso traerá mayor gloria del Señor. Amén, aleluya. Si esto no hubiera pasado, ese edicto jamás se hubiera firmado de decir: todos tiemblen y teman ante el Dios de Daniel. Él es el Dios vivo. Él, su reino es eterno, no será destruido jamás. No hay quien se le compare al Dios verdadero. Y lo escribió en todos los idiomas, en todos los pueblos que estaban bajo el dominio de este imperio. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero me gusta algo más. Mira, los sátrapas perdieron sus vidas, sus familias, lo perdieron todo, murieron en el foso de los leones. Pero yo quiero que leas el verso 28. Hay una joya aquí. Y dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Por qué menciona hasta Ciro? Porque Ciro el persa fue el rey que escribió un edicto. Había una profecía sobre Ciro en la Biblia. Él escribió un edicto donde él dio la orden de que los judíos regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad babilónica. Y este hombre, dice, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Yo quiero decirles algo muy especial del corazón de Dios para todos y cada uno de ustedes. Sabe que Dios quiere que los hijos de Dios prosperemos, seamos bendecidos, que tengamos su favor, su bien y su abundancia. Este hombre era el segundo hombre más importante de ese momento histórico sobre la tierra después del rey Darío. Dios no está peleado con bendecirnos y prosperarnos. ¿Sabes cuándo al Señor le duele? Cuando te prospera y tú dices: no, pues ya me prosperó, ya me dio esto, aquello, lo otro. No, pues ya que voy a regresar a esa iglesia. Si ni cerámica tiene, no está ni bonita. Cuando tú ya, Dios te mejora y prospera tu vida y menosprecias y pierdes el piso, eso le lastima el corazón de Dios. Porque yo tengo que honrar al Señor sin importar las circunstancias que me hayan tocado. Pero la Biblia dice aquí en este verso: y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que durante este año 2019, tú y tu familia, sin importar la condición en que tú te encuentres, van a prosperar. Amén. Levantamos nuestra mano y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Dígalo conmigo: en el nombre de Cristo Jesús, este año 2019 voy a prosperar, porque yo tengo al Dios de Daniel. Él va a prosperar mi vida y va a prosperar mi familia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Lo declaramos, lo creemos y lo confesamos para la gloria y la honra de nuestro Dios y Padre celestial. Iglesia, que Dios nos prospere durante este año 2019 y nos añada más, y seamos de larga vida y de grande bendición sobre la faz de la tierra. Feliz año 2019. Que ese Dios grande y temible haga grandes cosas en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga en gran manera. Aleluya. Amén.